Hola, el siguiente video es para poder ejemplificar el proceso que se debe realizar para hallar las incertidumbres en los valores obtenidos de medición. En este caso, vamos a partir de un laboratorio hecho de circuitos eléctricos 2 por el profesor Jorge Quintero, en el cual se titula Corrección del factor de potencia en carga monofásica. El objetivo de este laboratorio es poder mirar qué parámetros nos sirven para poder corregir el factor de potencia y comparar esto de forma teórica con la forma experimental, donde los objetivos específicos son, primero, eh, tener una caracterización de cómo se comportan las potencias en las resistencias, inductores y condensadores para corriente alterna. Y luego se va a montar un circuito RL en paralelo para mirar sus factores de potencia y su comportamiento en potencia para posteriormente unirlo unirle un capacitor en serie en un capacitor en paralelo para poder mirar cómo se comporta esta carga, la potencia en esta carga. Em, el objetivo final es poder comparar estos valores obtenidos para cada uno de los valores de las capacitancias adicionadas con la parte teórica y poder hallar unos errores de medida. Para este caso pues se van a utilizar unos bancos de carga trifásica, en este caso el de resistencias, el de inductancias y el de capacitores. Adicionalmente se van a utilizar equipos de medidas como el medidor RLC y también el medidor programable de potencia. En la primera actividad planteada se propone medir los valores que dan al momento de configurar los bancos de cargas. Por ejemplo, aquí al mover la perilla se pone un valor de impedancia de las cargas. Entonces esos valores se pueden medir con el medidor RLC. Mm, Es de ahí que podemos primero encontrar unos valores de incertidumbre asociadas a esta debido a que el instrumento posee unos ciertos rangos que están parametrizados en el manual del fabricante, donde encontramos que la resistencia tiene un rango de 0 a 200 megaohms y una resolución de 1 miliohm, y esto con una precisión del 0.25% y a un dígito. ¿Esto qué quiere decir? Que por ejemplo en el caso de la resistencia de 100.2 ohms, lo que tenemos es que para el rango un 100.2 ohms está dentro del rango de 0 y 200 megas, entonces no presentaría una incertidumbre como tal. En temas de resolución se tiene que la resolución es de 1 miliohm, y lo que quiere decir de que la ventana en la que se evalúa es la variación que tiene un dato puede estar en 1 millohm, por lo cual eso ya de por sí es un valor de incertidumbre. Posteriormente tenemos que la precisión es del 0.25% del valor tomado. En este caso, para el valor de 100.2 ohms, el 0.25% vendría siendo representado por 0.2505. Eso quiere decir que el valor de incertidumbre para ese valor de porcentaje es un 0.2505, y un dígito significa que el valor el cual muestra el instrumento tiene un error de un dígito, y eso va relacionado con la resolución. Entonces tenemos que para el error de un dígito en la resolución sería también 1 miliohm. Entonces sumando este valor de 0.2505 más el error de 0.001 ohm más el otro valor dado por la resolución de 0.001 ohm, tendríamos un valor de 0.2525 ohms de incertidumbre, por lo que posteriormente se debe presentar como la variable, y para esto lo que se realiza es tenemos el valor que es 100.2 ohms, y se plantea que ese 100.2 ohms es más o menos tiene más o menos una incertidumbre del 0.253. Es
como el valor medido tiene unos dígitos, tiene cuatro dígitos significativos, cuatro cifras significativas, entonces nosotros debemos acomodar el valor de incertidumbre para poder cumplir con las reglas para poder entregar los valores. Entonces en este caso cuatro cifras significativas serían hasta 0.252 y aproximándolo con el 5 sería 0.253. Entonces eh, estos valores de incertidumbre se realizan para los mismos impedancias y los valores de capacitancia y se obtiene esta tabla, donde posteriormente también se tomaron con el medidor de potencias unos valores de voltaje, de corriente y potencias. Y con estos valores también tienen asociados unas incertidumbres debido a los elementos de medición que el manual de fabricante traen consigo una incertidumbre adicional. Es por esto que se realizó un proceso muy similar al primero de la resistencia y se obtuvieron estos valores de potencia, en este caso para la resistencia y para la carga inductiva y para las cargas capacitivas. Hasta aquí se deja el análisis porque ya el resto es realizar comparaciones para mirar cómo afectan. En este caso, en este laboratorio, el factor de potencia se halló teóricamente, teniendo en cuenta que por la resistencia tendría un factor de potencia de 1 y la inductancia y las capacitancias de 0 y pues en adelanto y en atraso con un cosenofímetro que se tenía en el laboratorio. Pero eh, pues se obtienen valores de laboratorio como un poco extraños, esos los cuales se ven más abajo en las conclusiones, porque eso parte de los valores de incertidumbre y también de cómo están conformados los elementos, dado que pues la resistencia puede ser de un filamento, entonces puede traer consigo una carga Q. También, por ejemplo, las inductancias pueden traer consigo valores resistivos, que es en este primer caso que se vieron. Pero eso sería todo en cuanto a hallar la incertidumbre de los valores. Ya el resto se puede seguir usando la incertidumbre acumulada para poder seguir hallando los datos que se necesiten usar estos con incertidumbre.